Muy bien, hermanos. Pues nosotros estuvimos estudiando en los capítulos anteriores que hay diferentes argumentos a favor de la existencia de Dios. Y esos argumentos tienen para esos argumentos tenemos evidencia filosófica, evidencia científica y evidencia histórica, hermanos. Cada uno de estos puntos nos ayudan a confirmar eh, que pues que Dios existe y lo que nos dice Dios pues es correcto, es una verdad, es la única verdad al final de todo. Bueno, eh, es sorprendente, hermanos, que a veces algunas personas, generalmente ateas, desaprueban cualquier evidencia que nosotros podamos mostrarles. Cuando hablamos de la Biblia, no es algo que ellos puedan, que acepten con facilidad hasta que se le dan los datos que también estuvimos estudiando, ¿no? ¿Cuántas copias tenemos de los escritos originales? Más de 5.500 para las escrituras, comparado con las menos de 350 de los demás libros que se citan, ¿no? Platón, escritos de Platón, escritos de Aristóteles, etcétera. Pero además de esto, hermanos, además de esto, para toda la audiencia, tenemos evidencia histórica de algunos escritos de personas que no fueron cristianos, hermanos. Por ejemplo, tenemos van a escuchar mucho de algunos escritores, por ejemplo, como de Flavio Josefo. Aquí puse en color verde las palabras textuales en referencia a la vida de Jesucristo, de alguien que nuevamente, hermanos, no estuvo involucrado en el cristianismo, porque hay una tendencia, hermanos, hay una tendencia a creer que las personas escribieron a favor de la vida de Jesús porque eran cristianas. Bueno, el caso de este personaje, Flavio Josefo, no era una persona cristiana y dice lo siguiente en uno de sus escritos. En aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo. Eso es importante, no dejaron de hacerlo porque él se les apareció al tercer día de nuevo vivo. Los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Y hasta este mismo día, la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. En el libro de Antigüedades 29:1 dice, también hace referencia a Jesús, que es llamado el Mesías. Esa es uno de los escritores de quienes dan cuenta de la vida de Jesús y otro es Cornelio Tácito, de 116 después de Cristo, dice en verde. Para callar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos. Un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Sofocada momentáneamente, la nociva superstición se extendió de nuevo, no solo en Judea, la tierra que originó este mal, sino también en la actualidad de Roma, en la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas de todas clases y de todas partes del mundo. Aquí es importante citar, hermanos, que esa es la perspectiva que tiene el escritor, que nuevamente no estamos esperando que tenga una opinión positiva como los cristianos la tendrían respecto a Jesús. Aquí lo importante y remarcable de este escritor es que hace referencia a la persona de Cristo. Eso es lo importante. Es una fuente que no tiene que ver con el cristianismo, pero que nuevamente contribuye a soportar la evidencia histórica a favor de la existencia de Jesús. Los historiadores, hermanos, los estudiosos consideran
a este personaje, a Tácito y a Flavio Josefo, el primero, como los testimonios primitivos independientes relativos al mismo Jesús más consistentes. Nuevamente, no estamos esperando que la opinión de ellos, de estas personas, respecto a Jesús sea positiva. Lo remarcable es que se confirman como evidencia histórica a favor de la existencia de Jesús. Si el día de mañana se topan con alguien que dice, no, es que la Biblia, bueno, ya hemos estudiado que hay razones suficientes y abrumadoras para creer que lo que dice la Biblia es correcto, pero aparte, hermanos, estos historiadores que no tienen que ver con el cristianismo también dan cuenta de ello. Y por si fuera poco, nosotros dividimos actualmente los tiempos en antes de Cristo y después de Cristo. Así que no es poca cosa, hermanos, ¿verdad? Ahora, no nos detenemos ahí. Otro historiador también llamado Plinio el Joven, otro personaje, escribió: decidí dejar marcharse a los que negasen haber sido cristianos cuando repitieron conmigo una fórmula invocando a los dioses e hicieron la ofrenda de vino e incienso a tu imagen, que a este efecto y por orden mía había sido traída al tribunal junto con las imágenes de los dioses. Y cuando renegaron de Cristo, Cristo maldicere, otras gentes cuyos nombres me fueron comunicados por delatores dijeron primero que eran cristianos y luego lo negaron. Hay algunas ciertas oposiciones y controversias diciendo que algunos de estas citas, perdón, hermanos, fueron alteradas. Por eso es que tanto los escritos como de Flavio Josefo y Tácito se consideran los eh, eh, más consistentes, pero la evidencia de Plinio el Joven no deja de ser. Ciertamente pudiera haber algunas controversias si es que así se los manejara alguien, pero no deja de ser también evidencia a favor de la existencia de Cristo, hermanos. Voy a avanzar. También tenemos, a manera de resumen, hermanos, lo siguiente de estas evidencias de fuentes no cristianas. Número uno es la confirmación de los hechos básicos, fundamentales de los evangelios, tales como la muerte de Jesús bajo Poncio Pilato, hermanos. Número dos, Jesús fue adorado como Dios desde el principio. Número tres, los seguidores de Jesús a menudo experimentaron la persecución. Y eso es algo que vamos a encontrar mucho en el Nuevo Testamento, hermanos. El cristianismo, número 4, se extendió amplia y rápidamente. Y número 5, algunos de los primeros líderes cristianos habrían conocido los orígenes familiares de Jesús. A grandes rasgos, esto es lo que podemos decir en resumen sobre estos escritos, hermanos. Cuando sea necesario y si lo mantienen fresco en sus mentes, podemos decir que esos hechos básicos de los evangelios son confirmados por personas ajenas al cristianismo. Fue adorado Jesús como Dios, los seguidores, tal como dice el Nuevo Testamento, fueron perseguidos, el cristianismo se fue extendiendo rápidamente y hay evidencia de que se conocían los orígenes familiares de Jesús. Y esta parte, hermanos, de la evidencia me parece bastante importante, porque muchas personas no lo saben, hermanos. Muchas personas lo ignoran y es importante como parte de la defensa de nuestra fe que lo tengamos presente. Ahora me gustaría saltar al tema de los retos del evolucionismo, hermanos. Cuando nosotros como cristianos damos cuenta de nuestra fe, no va a ser raro que alguien diga que eso no es cierto porque eh, tiene que ser falso porque el evolucionismo pues explica cómo fue el origen de la vida, ¿cierto? Desde el Big Bang y cómo
pues nosotros fuimos evolucionando de algo, de lo más elemental de la materia y energía hasta seres complejos como lo somos en la actualidad, como seres humanos. Es lo que intenta explicar el evolucionismo. Sin embargo, el evolucionismo presenta muchos retos, hermanos. Entre ellos, hay algunas preguntas pendientes por resolver por parte de los evolucionistas, hermanos. Y aunque es cierto que hay alguna porción de la comunidad cristiana que tiende a creer de manera parcial en el evolucionismo, bueno, nosotros defendemos que no necesariamente es así. Bueno, personalmente al menos, ¿no? Una de las preguntas que no puede responder el evolucionismo actualmente es ¿cómo se originó la vida? Podrán describirla de mil maneras, pero no pueden explicar cómo se originó la vida. El profesor evolucionista Paul Davies admitió, nadie sabe cómo una mezcla de sustancias químicas sin vida se organizó espontáneamente en la primera célula viva. Eso es un reto fuertísimo de evolucionismo, hermanos, y tenemos que tenerlo presente. Insisto, Paul Davies admitió, nadie es un profesional evolucionista, nadie sabe cómo una mezcla de sustancias químicas sin vida, se organizó espontáneamente en la primera célula viva. Menuda pregunta, ¿no? Andrew Noll, profesor de biología de Harvard, dijo, realmente no sabemos cómo se originó de la vida en este planeta. Y ante esto, pues, ¿cómo se originó la vida con cientos de proteínas solo por química sin un diseño inteligente? Esa es la pregunta, entre otras. Y es que nuevamente, lo que hemos dicho desde las primeras diapositivas, hermanos, es que hubo un diseño inteligente y nosotros sabemos a qué se debe, ¿verdad? Si nosotros vamos por la calle y vemos una pelota, pues sabemos que alguien la diseñó, alguien la hizo, ¿no? Llevémoslo a macro y bueno, sabemos que también el universo, no importan las proporciones, pues también alguien lo diseñó. Y esta pregunta, pues, se mantiene, ¿no? Como un reto para los evolucionistas. Otra de las preguntas es, ¿cómo se originaron las nuevas vías bioquímicas que involucran múltiples enzimas que trabajan juntas en secuencia? El bioquímico evolutivo, y eso es importante decirlo, bioquímico evolutivo Franklin Huddle escribió, debemos admitir que actualmente no hay relatos darwinianos, estamos hablando de Charles Darwin, no hay relatos darwinianos detallados de la evolución de ningún sistema bioquímico celular. Solo una variedad de especulaciones deseadas. Eso resulta hasta un tono burlón, ¿no? Solo una variedad de especulaciones deseadas. ¿Por qué? Porque al final a veces se trata de ajustar la historia a nuestras propias creencias, ¿cierto? Y eso es lo que aquí dice el bioquímico evolutivo Franklin Howell. Otra de las preguntas, ¿cómo se originó la vida multicelular? Ya está bien, tenemos una célula, pero ¿cómo se convirtió en una vida multicelular? Ese es otro reto y una de las grandes preguntas que no se ha podido resolver. ¿Cómo aprendieron las células adaptadas a la supervivencia individual a cooperar y especializarse, incluso someterse a la muerte celular programada para crear plantas y animales complejos? Actualmente podemos hallar numerosos libros, hermanos, numerosos estudios de cómo vamos viendo cómo ciertos organismos pudieran eventualmente adaptarse, la genética, la herencia y demás. Es cierto, pero ninguno va a explicar de manera fundamental esta pregunta. ¿Cómo aprendieron? Si una célula no tiene inteligencia, no tiene cerebro, no tiene una voluntad, la pregunta es,
cómo aprendieron las células adaptadas a la supervivencia individual a cooperar y especializarse en equipo, ¿no? Incluso someterse a la muerte celular programada, porque nosotros sabemos que nuestras células están muriendo y están regenerándose, ¿verdad? Para crear plantas y animales complejos. Esa es una pregunta bastante difícil, nuevamente que no ha sido resuelta, hermanos. ¿Cómo se originó el sexo? La reproducción asexual de hasta el doble de éxito reproductivo, aptitud, para los mismos recursos que la reproducción sexual. Entonces, ¿cómo podría esta última obtener suficiente ventaja para ser seleccionada? ¿Y cómo podrían la mera física y la química inventar los aparatos complementarios necesarios al mismo tiempo? Los procesos no inteligentes no pueden planificar la coordinación futura de los órganos masculinos y femeninos. Están en líos, hermanos. Cuando estuvimos estudiando sobre el argumento moral, no puede haber una moralidad si no viene de Dios. Somos éticos porque sabemos qué es lo bueno y lo malo. Bueno, al final, el punto de vista mío, hablando del bien y del mal, es tan válido como el de algún asesino, ¿cierto? Así que nadie puede, ningún punto de vista puede tener mayor valor que el del otro. Así que yéndonos a esta parte evolutiva, la pregunta es, ¿cómo creó la química ciega la mente e inteligencia o inteligencia, el significado, el altruismo y la moralidad? ¿Cómo? Si eran simplemente procesos químicos originalmente, ¿cómo llegaron al nivel de la inteligencia, al altruismo y a la moralmente? Según la enseñanza evolutiva, ¿qué propósito o significado hay para la vida humana? ¿Deberían los estudiantes aprender nihilismo, que significa que la vida no tiene sentido, en las clases de ciencias? La pregunta era, ¿cómo creó la química ciega la mente o inteligencia, el significado, el altruismo y la moralidad? Si todo evolucionó e inventamos a Dios según la enseñanza y la moralidad, según la enseñanza evolutiva, ¿qué propósito o significado hay para la vida humana? ¿Deberían los estudiantes aprender nihilismo? ¿La vida no tiene sentido en las clases de ciencias? Les decía que Richard Dawkins escribió, la biología es el estudio de cosas complicadas que tienen la apariencia de haber sido diseñadas con un propósito. Si hay un propósito, hay un diseño. Y si hay un diseño, hermanos, sabemos que hay un diseñador. Y nosotros creemos que es Dios. Y como referencia, Richard Dawkins es uno de los principales exponentes del ateísmo. Él es un biólogo que, bueno, incluso en sus mismas, en algunas de sus definiciones como esta que vemos aquí, hermanos, pues de manera involuntaria reconoce que en algún punto pues hay algo que pareciera que tiene todo esto un diseño. Otra de las preguntas pendientes resolver por el evolucionismo es, ¿por qué una idea fundamentalmente religiosa, un sistema de creencias dogmáticas que no logra explicar la evidencia, se enseña en las clases de ciencias? Eso es el significado es el siguiente. Karl Popper, famoso filósofo de ciencia, dijo, el darwinismo no es una teoría científica comprobable, sino un programa de investigación metafísica, o sea, religiosa. Michael Rousseau, filósofo de la ciencia evolucionista, admitió, la evolución es una religión. Esto fue cierto para la evolución en el principio y es cierto para la evolución aún hoy. Si no se puede enseñar religión en las clases de ciencias, ¿por qué se enseña la evolución? Este filósofo de ciencia evolucionista lo que está diciendo es que para él
toda esta cuestión del evolucionismo de Darwin, pues es algo que más como una religión que algo de ciencia comprobable. No se muestra la evidencia, ¿no? Y eso es algo muy importante, algo que pesa al momento de cuestionar el evolucionismo, hermanos. Otra de las preguntas es, ¿cómo permanecen los fósiles vivientes sin cambios durante supuestos cientos de millones de años si la evolución ha transformado a los gusanos en humanos en el periodo de tiempo, en el mismo periodo de tiempo? El profesor Gold escribió, el mantenimiento de la estabilidad dentro de las especies debe considerarse como un problema evolutivo importante. Muy bien. Otro tema aquí muy importante es, hermanos, cuando escuchamos de evolución, de la historia y demás, vamos a escuchar de la datación por radiocarbono o lo del carbono 14, ¿no? Que, que es una datación radiométrica, un método para poder determinar la edad de materiales que contienen carbono hasta unos 50,000 años. Y esto está dado por hecho y nadie lo discute, todo lo tiene por cierto y demás. Bueno, pues resulta que un equipo dirigido por la Universidad de Weill Cornell tenía preguntas y sospechas sobre este método, hermanos. Ellos dijeron, fuimos a probar la hipótesis que subyace en todo el campo de la datación por radiocarbono eh, y sabemos, y sabemos por las mediciones atmosféricas de los últimos 50 años que los niveles de radiocarbono varían a lo largo del año. Es decir, no siempre son los mismos, hermanos, en la atmósfera. Y también sabemos, dicen, que las plantas suelen crecer en momentos diferentes en distintas partes del hemisferio norte. Algunas investigaciones han sugerido, dicen, que podría haber diferencias regionales en los niveles de radiocarbono y por tanto problemas para el modelo estándar. ¿Qué es lo que están diciendo ellos en pocas palabras, hermanos? Que este hallazgo cambia las fechas en ciertos periodos del pasado, lo que afecta la historia que escribimos. Eso significa que todo lo que decimos que, tuvo tantos millones de años, tuvo tanto tiempo, bueno, esto afecta la historia que escribimos porque pudiera ser no acertado, hermanos. ¿Por qué? Porque esta datación radiométrica depende de la cantidad de radiocarbono en la atmósfera. Y si ha cambiado a través del tiempo, ¿cómo podemos saber que es algo eh, eh, acertado? Ese es otro de los retos, hermanos. Por otra parte, otro autor cita, el método en sí no es el problema, sino las suposiciones que se hacen cuando la relación isotópica en bruto se convierte en años naturales, lo que hace que la datación por carbono sea poco fiable e inexacta, especialmente, especialmente en artefactos muy antiguos. Si la misma Universidad de Weill Cornell, hermanos, en un estudio reciente ha postulado esto, imagínense dónde estamos parados. ¿Qué tan confiable es cuando los evolucionistas dicen que esto tiene millones y millones de años? Ok. Cuando nosotros estemos dando fe de nuestra fe, valga la redundancia, compartiendo nuestra fe, vamos a escuchar también algunas opiniones contrarias diciendo que, por ejemplo, Jesús es simple y sencillamente una copia de otros dioses, lo cual no es cierto. En la descripción de este video yo les voy a poner el vínculo a los videos que ven aquí.
Jesús contra Horus, cómo se comparan, contra Krishna, contra Buda, contra Romulus. Y van a poder ir, si le ponen los subtítulos, habilitándolos, como una y otra de las posturas se caen cuando lo comparamos con la figura histórica de Jesús. Al final de cuentas, la diferencia entre estos dioses y el Dios cristiano, como lo conocemos, es que el Dios cristiano, hermanos, sí existe, ¿verdad? Así que a mí me gustaría poner el siguiente video. Es cerca de 5 minutos y medio, más o menos. Este es en inglés, así que lo voy a poner los subtítulos lo más grande que sea posible para que los lean en español. Y vamos a ver cómo este caso recoge la manera en que nosotros podemos responder cuando seamos cuestionados en la comparación de Jesús contra los otros dioses míticos. ¿Ok? Así que voy a poner play a este. Un momento. Voy a poner los subtítulos que sean en español. Spanish. Aquí está. There's been many religions before Christianity. Yes. And they all had the same story as Jesus. There was the son of God, what's his name, was Kronos it started with a K. Mithras. Yeah, and it was way before Jesus was born. Okay. And he died 3 days later, resurrected. Mm-hmm. And he was born on December 25th. And I was just telling my friend, I was like, okay, what's your point? And he was like, bro, like all this stuff happened way before Jesus. So yeah. First of all, let me say this. When somebody says something, it's not your job to refute what they say. It's their job to support what they say. So when he says all this stuff is true about Mithras, first question you want to ask is, what do you mean by that? Okay? Because you need clarification. Right. The second question is, how did you come to that conclusion? In other words, what evidence do you have for this being true? Because searching the internet doesn't necessarily give you the right evidence. There's a lot of misinformation out there, okay? Right. And then the third question is, have you ever considered, and then you provide some evidence back to that person after they try to affirm their own view. And what I would say to somebody who said that Mithras was someone who predated Jesus, and therefore you're saying that what, Jesus borrowed, the New Testament writers borrowed from it, and they invented it? Here's the truth about Mithras. Number one, it's too late to influence Christianity because it's after Christianity. It's not before. If anybody took anything from anybody, it was Mithras taking it from Christianity, not the other way around. Secondly, he was born out of a rock, not a virgin. Thirdly, he was said to be a god, not a teacher. He didn't have 12 disciples. Number four, he didn't sacrifice himself. He sacrificed a bull. And finally, we don't know anything about his death. There was no resurrection. So just because some website somewhere says all this stuff doesn't mean it's true. Okay. But Egypt is older than one of the hieroglyphics in... Oh, my bad. The hieroglyphics in Egypt is older. Yes. Oh, yeah. The people that predated Jesus, we know that. There were religions prior to Jesus. But even if there were similarities, that doesn't mean that one copied from another. In fact, let me ask you guys this. Tell me what ship this was. There was a ship that went on its maiden voyage from Europe that came across the Atlantic. It didn't have enough lifeboats on it. It happened about a century ago. It hit an iceberg. Titanic. It sank, and a lot of people died. That ship was false. It's not what I'm thinking of.
I'm thinking of a ship called The Futility, which was a novel written in 1898 with the exact same or many of the same details that occurred to the Titanic 14 years later. Wow. Now, no one's going to say because The Futility, a fictional novel, was written 14 years before the Titanic, that all news reports of the Titanic must be false. They must be borrowed from this novel, right? So just because there's similarities, if there are, doesn't mean that one is borrowed from another. Make sense? Got it. All right, thanks, George. And by the way, this is good. No, I got you. I'm done. I'm good. I'm just going to mention one other thing, and that is these questions are very important. What do you mean by that? How'd you come to that conclusion? Have you ever considered? They're all from Greg Koukos' book, Tactics. If you haven't read that book, you need to read it. They're also in our app, the Cross-Examined app, 2 words in the App Store. So you should always ask those questions. What do you mean by that? How'd you come to that conclusion? Have you ever considered? Now, ladies and gentlemen, these questions you can use for anything, not just questions about Christianity or anything else. Like parents, if your son calls you one night and says, Dad, I'm not going to be home by 11 like you wanted me to, don't panic. First question, what do you mean by that? Second question, how'd you come to that conclusion? Third question, have you ever considered if you're not home by 11, you're grounded for 2 weeks? Be right home, Dad, right? By the way, husbands, never, ever, ever use these questions on your wives. Right. Because if she calls you an idiot, don't say, what do you mean by that? Or, how did you come to that conclusion? She's going to have a list 25 years long, and you are toast. All right? Thank you, George. Thank you. Ok, muy bien. Bueno, lo que vimos en este video es una pregunta que se le hace a Frank Turek, el expositor en esta universidad, sobre qué se puede contestar cuando alguien le dice a alguien, oye, Jesús fue precedido por otras figuras, por otros dioses, otras religiones que eran mucho antes que él, nacieron el mismo día, resucitó al tercer día y demás, ¿no? Bueno, lo que hace aquí el doctor Turek es desmentir esa parte específicamente con Mitra. Nació de una roca aparentemente y demás, ¿no? Y al final provee, da la manera. Por ejemplo, él empieza a dar las características de un bote que se estrella con un iceberg y no había suficientes salvavidas para rescatar a las personas. Pues todo el mundo en el auditorio dijo rápidamente que eso se trataba del Titanic. Y aunque ciertamente hubo un evento como ese descrito en el Titanic, lo que el doctor Frank Turek estaba haciendo referencia era a un barco llamado Futilidad, sacado de una novela, precisamente con aspectos similares a ese accidente. Así que lo que se está dando ahí en el doctor Turek en esa universidad, en esa conferencia o auditorio, es que las posibles similitudes que hubiera tenido el dios Mitra con el Jesús que nosotros conocemos, pues no son relevantes, porque en primer lugar, pues no son verdaderas las aseveraciones que se hacen, como pudimos ver en las diapositivas, y en segundo lugar, el hecho de que un hecho real, valga la redundancia, haya precedido por algunos datos sacados de mitos o de novelas, como él bien ponía en el ejemplo, pues no quiere decir que la historia de Jesús sea falsa. Y aquí les voy a poner en la descripción del video posteriormente algunos otros recursos de cómo Jesús se compara a otros dioses, llamados dioses, contra Horus, Krishna, Buda, Romulus, etcétera, y cómo cada uno se va desmintiendo. Y de esa manera podemos ya con datos duros dar evidencia a favor de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, con este conocimiento, aunque es bastante básico y fundamental, el objetivo es que se haya tenido una buena fuente de recursos con la que nosotros podemos defender nuestra fe.
Eso es lo que nosotros conocemos como apologética cristiana. Y de verdad que esto es solo el principio. De aquí en adelante deben de tener ya los fundamentos para que sigan haciendo alguna investigación y se vayan encaminando en esta parte, si es que así les parece, totalmente opcional, para que el día de mañana, cuando sean retados a dar fe de sus creencias, pues bueno, sin problema puedan al menos dar estos fundamentos, ¿verdad? Y dar la oportunidad a las personas que mediten al respecto y no sabemos, nunca sabemos, ¿no? Si acaso alguien pudiera convertirse al tratar de averiguar más del Dios cristiano. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18 dice, mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. Nosotros al principio explorábamos que el espacio, tiempo, materia, tuvieron que haber sido creados todos por algo que no fuera afectado por nada de esos. Y ese es Dios. Así que en este 2 Crónicas 6:18 dice, he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Por qué? Porque Dios los creó. Salmos 8 del 1 al 4 dice, oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Con la alabanza que brota de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, has construido una fortaleza para silenciar al enemigo y al vengativo. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que le tomes en cuenta? Salmos 8 del 1 al 4. Hasta aquí la última parte de esta conferencia sobre apologética cristiana, que ha tenido como objetivo responder a los creyentes y no creyentes también, por qué la fe cristiana es sólida, dada la abrumadora evidencia filosófica, científica, histórica y arqueológica respecto a la existencia de Dios. Espero que este contenido basado en la recolección de otros autores y organizaciones dedicadas a esto le den una mejor perspectiva sobre Dios y, si es el caso, en el interés genuino de conocer la verdad, se convenza de que Dios existe y es razonable creer en Él. Hasta pronto.